Muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes. Le he dado vuelta a lo que podría ser más interesante abordar en esta oportunidad y he optado por una visión panorámica de lo que es nuestra mirada al quehacer empresarial. Les pido que me permitan iniciar esta presentación con una suerte de introducción de lo que hacemos, de lo que es más importante en nuestra actividad. En la introducción que se hacía, donde se me presentaba, se indicaba que desarrollamos un particular discurso, la ontología del lenguaje. Y yo creo que eso es lo fundamental que nos caracteriza y sobre ello voy a hablar posteriormente. Somos un referente mundial en lo que es la disciplina del coaching ontológico. Tenemos programas de formación en coaching ontológico y también ese ha sido un rasgo importante del quehacer. Y llevamos a cabo actividades de formación y consultoría a medios empresarios en el área de las empresas, en los múltiples países donde estamos, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Trabajamos en el área de la educación, con vínculos muy estrechos con diversas universidades, contribuyendo al diseño de la práctica docente a nivel universitario y también con directivos y profesores del sistema escolar. Y tenemos además programas orientados fundamentalmente a la alta dirección pública en el ámbito del Estado. ¿Qué es lo central en lo que hacemos? Básicamente arrancar de una premisa que sostiene que la concepción que tenemos sobre el ser humano se encuentra en crisis. Que a partir de cómo nos concebimos, la vida se nos hace más difícil. Dicho de otra forma, en vez de concentrarnos en resolver los diversos problemas que la vida nos presenta, descubrimos que la vida misma ha devenido un problema. Y que esta concepción que arrastramos durante siglos ha devenido un obstáculo para nuestro vivir, que nos sume en capas profundas de resignación muchas veces, que produce sufrimiento innecesario, que hace más difíciles las relaciones personales y laborales que mantenemos, que complica nuestra convivencia a nivel de la comunidad. Pero que por sobre todo, esta concepción subyacente que compartimos sobre cómo somos, nos desconecta del inmenso potencial de transformación que los seres humanos disponemos. Sostenemos que tenemos un poder de transformación mucho más grande, muy superior al que nos atribuimos. Poner en cuestión nuestra concepción sobre el ser humano implica revisar una categoría fundamental que subyace en nuestro sentido común, que ha sido articuladora de importantes corrientes filosóficas, que es la categoría del ser, que tiene 2500 años, concebido como algo conferido, dado, inmutable, que no podemos cambiar. Podemos hacer muchas cosas, pero estamos acotados por el ser que nos tocó ser. En oposición a ello, postulamos que el ser que somos está en un proceso permanente de transformación.
Pero lo que es más importante, que tenemos la capacidad para participar en el tipo de ser que estamos siendo y reorientar y permitir que alcance modalidades que vistan mucho de aquellas que en el presente nos caracterizan. Eso es parte importante de nuestra concepción sobre el ser humano, que me voy a expandir en el tiempo. Hay un segundo elemento que va a ser el que van a ver aparecer con mayor fuerza en esta presentación, y es el reconocimiento de que los seres humanos somos seres conversacionales, y la forma de ser de cada uno remite a las conversaciones en las que participamos desde muy temprano, que esas conversaciones nos van constituyendo, nos van cambiando, van remodulando, rediseñando el ser que somos. Y por tanto nuestra concepción, como lo verán más adelante cuando entremos en los temas empresariales, da un énfasis muy importante a nuestras prácticas conversacionales. Nuestra concepción sobre el ser humano remite múltiples influencias. Algunas vienen de la ciencia, particularmente de la biología y sus últimos avances. Múltiples vienen también de la filosofía. Y hay distintas corrientes que inciden en los planteamientos que hacemos. En esta breve introducción sobre el carácter de lo que hacemos y sobre la mirada específica que desplegamos a cualquier fenómeno que abordamos, quiero recoger una de esas influencias, que creo que es la más importante. Muy brevemente, vamos a llegar a los temas menos comunes, pero creo que es importante compartir con ustedes la base desde la cual nos descolgamos para luego decir lo que vamos a decir. Y esa influencia particular es la filosofía del lenguaje. Es una disciplina al interior de la filosofía que surge en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, y que se convierte rápidamente en la rama estrella, en la rama más importante de la filosofía, suplantando la importancia que durante siglos tenía en la filosofía, la epistemología, la filosofía del conocimiento. Esta filosofía del lenguaje pone en cuestión la concepción que hemos arrastrado sobre el carácter mismo que el lenguaje tiene. Y nos advierte que hemos estado atrapados durante muchísimo tiempo en una concepción del lenguaje que lo concibe como pasivo, como descriptivo. El lenguaje fundamentalmente es un medio, sosteníamos, que nos permite expresar o registrar lo que percibimos, lo que sentimos, lo que pensamos. El lenguaje, creíamos, se limita a dar cuenta de lo existente. Dar cuenta. Pues bien, la filosofía del lenguaje lo que hace, es decir, sin duda el lenguaje hace eso, pero hace muchas cosas más. Y cosas que son todavía mucho más importantes. Cuando yo hablo, no solamente doy cuenta de lo que existe, cuando yo hablo, hago que determinadas cosas pasen, cosas que posiblemente no habrían pasado si yo no hubiese dicho lo que dije. El lenguaje es acción. El lenguaje, por lo tanto, es activo, es transformador, es generativo, genera realidades nuevas. Esta contribución, como digo, no tiene mucho más de 50 años. Esta afirmación que comparto se hace en la década de los 60, hace un poquito más de 50 años atrás. Y de ella surgen dos conceptos que son importantes y que los voy a tomar para articular la parte medular de lo que quiero poner. En primer lugar, el concepto de actos de lenguaje. Si cuando hablo actúo, corresponde preguntarse cuáles son las acciones. Y cuando hablo, ejecuto. ¿Qué acciones llevo a cabo con mi habla? Primer concepto importante, no voy a desarrollar. Pero el segundo concepto importante, que le voy a dar particular importancia, es el concepto de competencias conversacionales.
Si cuando hablo actúo, ¿cuáles son niveles de competencia que expreso, que manifiesto en las distintas acciones del lenguaje que emprendo? Esta noción de competencias conversacionales nos parece central. Y van a ver ustedes cómo le vamos a sacar cuenta, cómo vamos a utilizarla para mirar los fenómenos empresariales. Destaquemos su novedad. Esta es una noción que tiene escasas décadas, de la que difícilmente hablábamos antes. Cuando hablábamos de competencias en general, apuntábamos a dos cosas. En primer lugar, a conocimientos, a ramas de conocimientos distintas en áreas específicas. Y en segundo lugar, a habilidades técnicas o funcionales que permitían particulares desenvolvimientos. Ambos conocimientos y habilidades técnicas y funcionales no solamente tienen el efecto de que se restringen a ámbitos particulares, sino que se encuentran afectadas por procesos crecientes de obsolescencia. Sabemos que hoy en día uno sale de la universidad y a los pocos años que le enseñaron sirve bastante menos de lo que se pierde con lo que estábamos aprendiendo. Con la aceleración del cambio, estos procesos de obsolescencia son cada vez más rápidos y la vigencia de estos conocimientos y competencias son obviamente cada vez más cortas. Desde esta perspectiva se ha afirmado muchas veces, a veces incluso bajaderamente, que hoy en día lo único constante es sobre el cambio, que todo lo demás está sujeto a los efectos de la obsolescencia. Muy bien, el concepto de competencias conversacionales contradice lo anterior. ¿Y qué tipo de competencias estamos hablando? Primero demos ejemplo, para no hablar en forma abstracta, en el aire. Cuando hablamos de competencias conversacionales, ¿a qué estamos apuntando? ¿A qué tipo de competencias nos estamos refiriendo? A la escucha. ¿Cuán competentes somos para escuchar lo que los demás nos dicen? ¿Cuán competentes somos para hablar de una forma tal que garanticemos que cuando hablamos se nos escucha? ¿A cómo hacemos juicios? Los juicios son muy importantes. En la manera como calificamos lo que está pasando. Y a partir de los juicios que hacemos, le conferimos sentido al acontecer y definimos nuestros cursos de acción. ¿Cuán competentes somos en hacer juicios? ¿Los hacemos fundados? ¿Los hacemos infundados? ¿Cómo los juicios inciden en nuestro desempeño, en nuestra vida, en nuestra existencia? En tercer lugar, la competencia de hacer peticiones, de hacer ofertas, de hacer promesas, de manera de alcanzar niveles de desarrollo de alta impecabilidad. Cuando pido, ¿cómo pido? ¿Qué resultado obtengo cuando pido? Cuando ofrezco, ¿cómo ofrezco? ¿Qué resultados obtengo? ¿Y cuáles son el conjunto de competencias que están asociadas al hecho que caracteriza de manera tan determinante a los seres humanos, como es el hacer promesas? Mencionemos otras. Saber diseñar conversaciones que resultan necesarias tanto para resolver los problemas que enfrentamos como para alcanzar los objetivos que nos planteamos. ¿Cuán competentes somos? Para saber que hay distintos tipos de conversaciones, que no cualquiera da lo mismo, y que si quiero resolver un problema es fundamental aprender a crear una secuencia de conversaciones distintas que culminen efectivamente
mutuamente en la resolución del problema y en el logro de los objetivos. Cómo crear espacios emocionales expansivos de manera de lograr la expansión de nuestros horizontes de posibilidades. En distintas emocionalidades lo posible se altera. Es muy importante, por lo tanto, crear espacios emocionales expansivos donde surjan posibilidades que de lo contrario seríamos incapaces de percibir. ¿Cómo saber hablar con efectividad de aquellos temas complejos? Que cuando intentamos conversar sobre ellos, lo hacemos mal y crean más problemas de los que previamente había. ¿Cómo aprender a no callar y a hablar de una manera efectiva de aspectos que inciden en nuestra vida, en nuestro desempeño, a nivel de la familia, a nivel de la empresa, a nivel de los equipos? Lo que callamos es sorprender. ¿Cómo hacer esto de una manera efectiva? Este es el tipo de competencia de la que estamos hablando. Y como les digo, esta noción va a ser una noción central en lo que viene de la exposición. Pero examinemos los atributos, las características que estas competencias suelen tener. En primer lugar, son genéricas. ¿Qué significa eso? Que donde haya seres humanos serán siempre importantes, serán siempre necesarias, serán siempre determinantes. Que estas competencias son independientes de las condiciones históricas particulares que enfrentamos, que no fueron hace 5.000 años, hace 3.000 años, hace 100 años atrás. Lo son importantes hoy día y lo seguirán siempre siendo en la medida que seres humanos estén involucrados. Si esto es así, descubrimos que estas competencias, a diferencia de las que hacíamos referencia antes, si las aprendemos, resisten la obsolescencia. Son fundamentales independientemente de los cambios en los entornos en los que nos desenvolvemos. En segundo lugar, se trata de competencias transversales. Si yo le enseño a alguien a escuchar para que lleve a cabo una gestión más efectiva, esa persona no solamente va, sin duda, a mejorar su gestión, va a mejorar sus relaciones personales más importantes. Yo me acuerdo hace años atrás, trabajando para el Center for Quality of Management en Boston, en uno de los talleres que hacíamos aquí para los fundadores de este centro, que es el centro de calidad más importante de los Estados Unidos. Me acuerdo que estaba con un conjunto de altos ejecutivos de presidentes de corporaciones americanas, fundamentalmente del noreste de los Estados Unidos, en esa oportunidad. Y que cuando terminamos el taller, el presidente de entonces, Ray Stata de Analog Devices, cuando estábamos por irnos y yo le pregunto, bueno, ¿qué se lleva? Y me dijo, mira, Rafael, creo que lo que tú me has mostrado me va a obligar a hacer cambios muy profundos en la forma como he gestionado mi empresa durante los últimos años. Tú me has cambiado sustancialmente mi percepción. Yo pensaba que tenía problemas con mucha gente y tú me has mostrado que la fuente más real de los problemas que tengo tiene que ver conmigo. Y voy a cambiar muchas cosas. El lunes estábamos un viernes, estábamos terminando un taller de 3 días. El lunes voy a llegar a la oficina y voy a hacer cambios muy importantes. Pero te quiero advertir que eso no es lo más importante que estás haciendo. Lo más importante que he obtenido de este taller es algo de lo que me voy a hacer cargo hoy día al llegar a mi casa. Cuando llame a mí y le pida conversar conmigo. Rafael, tú me has encontrado que este hijo que yo tengo, que para mí es un problema, tiene que ver con los problemas que yo no he escuchado. Nunca me ha abierto realmente a lo que piensa, lo que quiere,
a las opciones que Él ha establecido. Y sin duda lo que tú me has enseñado me va a permitir muchas cosas el lunes en el trabajo. Pero por lo más que te agradezco el aprendizaje que me entrega, es por lo que va a pasar esta noche, cuando llegue a mi casa de conocer. Estas competencias son transversales, afectan el conjunto de los dominios de la existencia humana. Estas conferencias son adaptativas, son las competencias más importantes para reaccionar, para responder a los cambios del entorno, las que nos permiten la mayor flexibilidad para comprenderlos y para hacer las adecuaciones que ellos nos imponen. Son, por sobre todo, las competencias fundamentales para participar en procesos de transformación. Son las competencias claves de la gerencia, de la innovación y la creatividad. Son las competencias centrales del emprendimiento. Procurar desarrollar emprendimiento sin abordar, sin desplegar, sin desarrollar estas competencias conversacionales va a ser siempre un esfuerzo truncado. Son las competencias centrales del fenómeno del liderazgo. Son también las competencias fundamentales de los procesos de aprendizaje. Pero por supuesto, se trata de competencias que nos permitan encarar de mejor manera los desafíos que nos plantea la vida, nuestras crisis existenciales, que nos ayudan a mejorar nuestras relaciones personales, que nos habilitan para desarrollar modalidades de convivencia más satisfactorias para todos, que nos abren a una relación más responsable con nuestro entorno natural, soporte de la existencia humana. Gran parte de lo que caracteriza nuestra mirada se articula en torno a esta noción de competencias conversacionales. Y van a ver ustedes que va a cruzar el resto de lo que voy a plantear hasta ahora. Estas son competencias que permiten superar las esferas siempre restrictivas del conocimiento, concebido como capacidad de desempeño en un dominio específico, y avanzar hacia aquel espacio misterioso que designamos como sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de desenvolverse adecuadamente con efectividad en la vida. A diferencia del conocimiento, la sabiduría se aplica al conjunto de la existencia. Pues bien, ello es precisamente lo que estas competencias nos permiten. Estas son, además, las competencias claves de la formación de los coaches ontológicos en las que estamos involucrados. El secreto de lo que un coach ontológico puede hacer reside de manera importante, no exclusiva, pero importante, precisamente en estas competencias. Lo sorprendente es que, a pesar de su importancia, hasta hace muy pocos años, estas competencias conversacionales no eran reconocidas. No podíamos siquiera hablar de ellas, no las identificábamos. Y si eso era así, éramos incapaces de evaluarlas y mucho menos de enseñarlas. Quiero destacar la importancia de esta distinción. Con lo dicho, creo que concluye esta parte introductoria. Les he planteado que parte central del esfuerzo que hacemos se orienta a una mejor comprensión del fenómeno humano y que esa comprensión se ayuda de manera importante en reconocer el carácter decisivo que el lenguaje tiene y las conversaciones en constituirnos en el tipo de persona que somos. Puesto allí, nuestra reflexión es muy amplia,
estamos hablando sobre el fenómeno humano en general. Pero lo que es interesante es que desde esta plataforma nos es posible ahora mirar a dominios distintos de actividades humanas y avanzar hacia lo que llamamos ontologías regionales. Reflexión sobre cómo esta forma de ser que nos caracteriza a todos se aplica de manera específica y da cuenta de los rasgos particulares de estos dominios acotados de la actividad humana. Y podemos desarrollar una mirada ontológica hacia los fenómenos educacionales, hacia los fenómenos políticos, hacia los fenómenos empresariales, etc. Ontologías regionales. Lo que quiero hacer ahora es, tomando lo que les dije, volcarme en el campo del quehacer empresarial a partir de las premisas compartidas con ustedes, para mostrarles cómo, desde donde estos supuestos nos colocan, nos es posible desplegar una mirada particular sobre el quehacer empresarial. Partamos reconociendo algo que me parece central. Las empresas y en general las organizaciones son sistemas conversacionales. Y esto es central en lo que hacemos. Son redes dinámicas de conversación, en conversación con un entorno. Debo decir un poquito más concreto. ¿Cómo reconocemos eso? Para lo cual decimos, lleguemos tres dimensiones distintas. ¿Cómo se gesta una empresa? ¿Cómo nace una empresa? ¿Qué conduce a que una empresa se constituya? Diversos procesos de conversación. Hay alguien que se dice, yo voy a crear una empresa en tal rubro para que se dedique a tal y cual cosa. Y a partir de eso abre conversaciones con un conjunto de actores que son fundamentales para que esa empresa se constituya. Es un proceso estrictamente conversacional el que genera una empresa. Todo sistema tiene límites. Eso es lo que permite identificarlo y separarlo del entorno. ¿Cuáles son los límites de una organización, de una empresa? Sabemos, por ejemplo, que una célula tiene como límite la membrana y que la membrana va a separar lo que está fuera de lo que está dentro. ¿Cuáles son los límites de una empresa? Son conversaciones. Son conversaciones que permiten que alguna gente entre y que otra persona salga de la empresa. Las conversaciones marcan los límites de organizaciones y empresas. ¿Cómo es la estructura? Todo sistema tiene estructura de una organización, de una empresa. ¿Qué elementos lo constituyen? ¿Qué elementos son los claves para la división del trabajo y para la asignación de cuotas de poder y atribuciones diferentes dentro de la empresa? Son promesas. Son promesas mutuas que separan lo que cada uno hace y el peso que su desempeño tiene para el conjunto de la organización. Son todos elementos conversacionales. Yo me acuerdo que hace años atrás, viviendo en California, recibo una llamada en la noche de un gran amigo, alto ejecutivo de una corporación internacional, radicado en Europa. Y dice, mira, Rafael, Chile. Conocíamos de la universidad, habíamos sido muy amigos. Y mira, Rafael, me entero que estás dedicado a la consultoría de empresas. En efecto, a eso estamos dedicados. ¿Cómo nos cambia la vida? Bueno, sí, efectivamente. No era eso exactamente lo que yo pensé haciendo. Pero me dice Rafael que hacen un tipo de consultoría que es muy distinta de la que hago yo. En pocas palabras, quiero que tú me cuentes, tú mismo, porque escucho muchas cosas. ¿Qué caracteriza
el tipo de consultoría que tú llevas a cabo. Yo le dije, mira, muy simple. Cuando a mí me llaman y llego a una empresa, lo primero que hago es preguntarme cómo se conversa. ¿Qué conversaciones se tienen? ¿Qué conversaciones no se tienen? Aquellas que se tienen, ¿cuál es el nivel de competencia que ellas tienen? Las que no se tienen en los espacios formales, que corresponde hacerse cargo de ellas, se tienen en algunos otros espacios. ¿Cómo se conversa al interior de la empresa? ¿Cómo conversa la empresa hacia afuera? ¿Y cómo podemos mejorar esas dinámicas conversacionales? Eso es lo que caracteriza lo que nosotros hacemos. Déjenme darle un ejemplo. Nosotros tenemos empresas en México. Hemos trabajado muy fuertemente, particularmente con las empresas de la zona de Monterrey. Tenemos una experiencia muy importante. Hemos trabajado durante años con el tecnológico de Monterrey, trabajamos con FEMSA, con OSO, con CEMEX, con FRISA, en fin, con distintas empresas de Monterrey. Y después de haber trabajado con CEMEX, nos llama una empresa, Ilsamex, Hojalatas y Laminados, Sociedad Anónima de México, comprada hace unos años por Techin, empresa de. Y nos llama y nos dice, mira, Rafael, entiendo que ustedes han trabajado con CEMEX. En efecto. Y te llamamos justamente porque nos pasa algo. Con CEMEX compartimos, estamos ambos en el sector de la construcción. Y nos pasa que, y no nos ha pasado solamente ahora, nos ha pasado históricamente, que CEMEX nos sorprende con iniciativas que nos dan de cuarta. Que lo aconteció ya hace unos años. Han lanzado hace poco tiempo unas franquicias en todo México que se llaman los Contour Ranch, que son tiendas donde venden en los barrios, en los vecindarios, materiales de construcción. Yo creo que venden más en los Contour los productos nuestros que los productos nuestros. Pero sucede que hay negocio. Y nos pasa sistemáticamente con nosotros, que se nos anticipan en cosas cuando las vemos, que ellos las hacen, nos decimos, pero ¿cómo diablos no se nos ocurre a nosotros? Y nos pasa mucho. Y hemos dicho, mira, queremos corregir eso. Y nos imaginamos que hemos trabajado con ellos muchos años. Lo que ellos tienen que nosotros no tenemos, que nos conduce a ellos a él. Bueno, ¿sabes? Por supuesto que sí. Y sabes así, de buena, a primera sin tener que preguntar. Por supuesto. Es exactamente lo que ellos tienen también. ¿Y qué es eso, Rafael? Ellos tienen conversaciones. Y mientras ellos no abran el tipo de conversación que nos lleva a generar estas iniciativas, estas oportunidades de negocio, mientras ustedes no tengan esas conversaciones, les van a seguir pasando. Esto es muy simple. Ellos tienen ámbitos conversacionales con los que ustedes no tienen. Sostenible. Que las conversaciones representan el alma de la empresa, definen su nivel de desempeño, su nivel de rentabilidad, su nivel de competitividad, sus problemas y sus aciertos, sus éxitos y sus fracasos, su capacidad de sobrevivencia. Estamos hablando de algo que es central. No digo que no, pero decimos que es determinante. Si logramos alterar, si logramos mejorar esa red de conversaciones de la empresa, modificamos el ser mismo de la empresa, su alma. Pasemos a otro tema. Ya vemos que como a partir de lo que les contaba, la mirada a la empresa se modifica, se altera.
Siguiendo con lo que estamos hablando, detengámonos por un momento para entender lo que es la gestión empresarial. ¿Qué es la gestión empresarial? ¿Cómo podemos sintetizar en algo muy breve aquello en lo que consiste la gerencia, la dirección de la empresa? Y sostenemos que la gestión empresarial es una práctica conversacional destinada a garantizar resultados. Esto implica dos cosas: la resolución de problemas y el cumplimiento de objetivos en un entorno complejo, incierto y por lo general competitivo. La gestión es una práctica conversacional. Se lleva a cabo conversando. El gerente, si uno le pregunta qué es lo más importante que tú haces, es participar en diversos tipos de conversaciones, tanto fuera como dentro de la empresa. Esto es muy importante, porque ahora entendemos por qué los ejecutivos, los directivos, los gerentes más competentes, de más alto desempeño, no son siempre los que tuvieron las mejores notas en sus programas de MBA correspondientes. No son los que han leído más libros. No son los que tienen más conocimiento. Y esto es muy importante, porque parte central de lo que estoy planteando es que tenemos que dejar de colocar la atención en el conocimiento, sin despreciarlo, para colocar la atención en las prácticas conversacionales. Eso es lo central que estamos procurando establecer. Un buen ejecutivo, claro, que requiere habilidades técnicas, conocimientos técnicos, una formación sólida, pero al final de cuentas la diferencia la hacen sus competencias conversacionales, aquellas que mencionamos originalmente, como escucha, como funda juicio, como interpreta lo que está aconteciendo y define acciones, como ejecuta las acciones que define importantes, etc. Lo central hoy día no es el conocimiento. El conocimiento por lo general es relativamente homogéneo. Lo que está haciendo la diferencia son las competencias conversacionales. Esto es parte fundamental del tipo de consultoría y programas de formación que hacemos. Y nos damos cuenta que trabajando en este ámbito se producen resultados sorprendentes. Les menciono un caso. Nuestro principal cliente en Colombia, tenemos varios, es Bancolombia, el banco más importante de Colombia. Llevamos varios años trabajando. Comenzamos a nivel del comité directivo del banco y hemos llevado a cabo programas e intervenciones de distinto nivel, bajando a partir de una intervención muy importante en el propio comité directivo. Hace un año, quizás un poquito más, el gobierno colombiano le entrega el premio de mejor empresario en Colombia a Carlos Raúl Lleras, su presidente. Cuando se le pregunta ¿cómo lograrlo? Él responde básicamente a partir del desarrollo de las empresas. El lema de Bancolombia es avanzar hacia una banca más humana. Parecía una paradoja la contradicción de sus términos. Pues bien, no solamente un eslogan publicitario efectivo, la práctica del banco está cambiando totalmente. Tuvimos un evento en Chile hace cosa de un poco más de un año atrás y vino la encargada de auditoría del banco, estamos hablando de las áreas más duras, a mostrar los resultados que ellos habían hecho para rediseñar la labor de auditoría a partir de la formación que habían obtenido con el trabajo que hemos llevado a cabo. La auditoría
Yo diría que casi no hay margen de intervención. Y los resultados que estaban alcanzando, que no alcanzaban. Ese es el tipo de intervención que llevamos a cabo. Manteniéndonos en el tema de la gestión, entramos en algo que yo creo que tiene una importancia fundamental, en algo sobre lo cual yo escribo un libro en el que sea emergente, que en rigor no es uno de mis últimos libros, un libro que ya tiene 14 años. He escrito muchos libros después, pero que me parece un libro importante, porque es un libro que surge en función de una interlocución imaginaria con quien yo creo que es una de las personas que se erige como el portavoz más importante de los temas empresariales del siglo pasado. Y me refiero a Peter Drucker. Peter Drucker fue, creo, la persona que más contribuyó en definitiva a conformar la teoría del management en el siglo XX. Comienza a fines de los 30, muere a comienzos de este siglo. Y durante sus últimos años, su obsesión central era argumentar que el problema más serio que enfrentan las empresas en el mundo es el hecho de que están atrapados en un modelo de gestión que él contribuyó a desarrollar, que está completamente obsoleto y que no sabemos cómo encarar. Que el modelo de gestión que se desarrolla en el siglo XX es un modelo de gestión que se sustenta en la importante contribución que Frederick Taylor le entrega al problema de la productividad del trabajo. Y que es a partir de la solución de Taylor que se constituye ese modelo de gestión que hoy día domina más o menos el mundo empresarial en todos los países. Y que sin embargo, habiendo sido muy exitoso ese modelo, hoy día se ha convertido no en un facilitador del desempeño de las empresas, sino en su sistema local. Hay un artículo clásico escrito en los 90 de Drucker que apunta a este tema, y es un tema en el que no deja de hablar los últimos 25 años de su vida. El artículo al que me refiero es uno que aparece en la Harvard Business Review, The New Productivity Challenge. Drucker nos dice, nos hace falta un nuevo tema. Taylor ya lo utilizamos, ya lo imprimimos, ya sacamos todo lo que podíamos sacar de él, pero ya no sigue. Porque hoy día el mundo empresarial es radicalmente distinto. Hace falta un nuevo tema, alguien que resuelva el problema de la productividad en un contexto diferente. Esto es interesante. Permítanme avanzar un poquito, porque creo que es una gran importancia. Sin duda, el entorno que hoy día existe es muy distinto a aquel que enfrentaba a comienzos del siglo pasado, en la década de 1910. Hoy día tenemos un entorno que es muy radicalmente distinto, con globalización de los mercados, que entonces no existía, con un incremento de las condiciones de libertad y competitividad, con una aceleración del cambio sin precedentes y con un impacto brutal de la tecnología de información. Brutal para bien y para mal, y en general para bien. Pero Drucker tiene la sabiduría de decir, señores, pero no es el entorno el que exige comprender la profunda crisis que enfrenta el modelo tradicional de gestión. La crisis no está desencadenada por los elementos externos. La crisis está desencadenada por factores internos en las empresas.
¿Y cuáles son estos? Que el carácter del trabajo hoy en día, a 100 años del aporte de Taylor, es radicalmente diferente. Entonces, el trabajo manual es otro. En la época de Taylor simplemente se necesitaba un operario que sin mayor formación y a través del despliegue de su fuerza física, manejando movimientos y tiempo, que es lo que propone Taylor, cumpla con las tareas que se le hacían. El trabajador manual de hoy requiere entrar en un intercambio simbólico con tecnología compleja, y ese trabajador de entonces, que perfectamente podía ser analfabeto, hoy día no sirve. Sin embargo, dice Rankin, el problema más importante en el trabajo no está en el hecho de que el trabajo manual del que se hiciera cargo Taylor se alterara. Está en la emergencia de un tipo de trabajo radicalmente nuevo, que a diferencia de lo que pasaba en la época de Taylor, hoy deviene preponderante: el trabajo de conocimiento. Y no tenemos idea cómo gestionar el trabajo de conocimiento. El que sepa cómo hacerlo, el que haga de Taylor en este tipo de trabajo, dice textualmente, Drucker, tendrá en sus manos las llaves del futuro. Eso es lo que hace. Ese es el diagnóstico. Y nos parece un diagnóstico acertado. Yo en mi programa siempre cuento que cito una investigación en la que participa Warren Bennis, ustedes lo deben conocer, un portavoz importante en tema de liderazgo en los Estados Unidos, que hace un trabajo con una encuesta masiva en los Estados Unidos con trabajadores de conocimiento, y les preguntan: señores, conéctense con su potencial de desempeño, con lo que saben que podrían hacer idealmente. Conecten ese potencial con lo que efectivamente hacen en sus empresas. Y díganme, ¿cuál es el porcentaje de lo que hacen en relación al potencial? La respuesta promedio en los Estados Unidos, solo un 20%. Que podría ser el doble, el triple, el cuatro, el quinto, y no lo estoy haciendo. Dense cuenta, esto es radicalmente distinto de lo que trataba Taylor. Taylor muere defendiéndose frente al Congreso americano de la acusación que estaba sobreexplotando a los trabajadores. Ningún trabajador, aplicando las técnicas de Taylor, diría que estaba dando el 20%. Es más, se quejaban que le estaban exigiendo el 120, el 130, más de lo que correspondía, dado su potencial. Y hoy día, el trabajo más importante dice que lo estamos aprovechando solo en un 20%. En encuesta sí. Pero cuando se le pregunta, señor, ¿y qué le impide incrementarlo? La respuesta es unánime: mi jefe. Si yo tuviera un jefe distinto a la de cosas que yo pudiera hacer. Es muy importante tomar en cuenta este dato, es un dato empírico, porque nos muestra el potencial de desempeño no aprovechado que hoy día enfrentamos. ¿Qué pasaría si simplemente lo duplicaran? Ese es el problema. Y ahí donde Drucker dice: hace falta un nuevo tema. Y dado como formula el problema, Drucker toma un camino de trabajo en el que va a dedicar sus últimos años en la resolución de este problema, y se convierte en un activo participante de la propuesta de gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento. ¿Cómo gestionar adecuadamente a los trabajadores de conocimiento? Ahora, yo les digo, miremos, porque la gestión del conocimiento, la gerencia del conocimiento lleva ya 25 años, 30 años, desde que se inicia. Examinemos sus resultados. Y yo digo, son decepcionantes. La promesa que se nos dice que hay detrás de esto no se cumple. Tiende incluso a perder importancia hoy día.
va en un ciclo decreciente. Si la comparamos con el movimiento de calidad, con la reingeniería de procesos, nos damos cuenta que dista mucho de cumplir con las expectativas que teníamos que podía resolver. Hay un filósofo francés que una vez dice: un problema sin solución suele ser un problema mal formulado. La gente se espera en resolverlo cuando lo que hay que hacer es formularlo de forma distinta. Y creemos que eso es central. Y eso es parte de lo que hemos hecho. ¿Por qué los resultados de la gerencia del conocimiento son tan decepcionantes? Yo creo que es un gran valor importante en el reconocimiento de que el trabajador de conocimiento, cuando trabaja, los resultados que de su desempeño produce no son solo función de sus conocimientos, sino de sus competencias conversacionales. Este es un trabajador que trabaja conversando. Los conocimientos, por supuesto, que son importantes, pero no lo son todos. Son sus competencias conversacionales las que se expresan en su desempeño efectivo, las que están jugando un rol fundamental en los resultados que alcanzan.